Wow. Amigos, miren lo que es. Tremendo. Es que es real, me siento japonés. El japonés va en bicicleta, ¿entendés? Y así como es un volcán, también es el punto más alto de todo Japón. Este es el panorama, amigos. La foto típica es acá. Y miren qué pintas, ¿eh? Lo que sí, capaz tengo que resaltar, o sea, como para mal. Incluso saben que se rodó un comercial de Domino's Pizza en donde un repartidor subía hasta la cima del monte Fuji, que efectivamente subió hasta la cima. Tuki, un éxito con esta vista. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en, para mí, el pueblo más lindo de todo Japón. Y ahora les voy a decir por qué es el más lindo de todo Japón. Para mí, nunca estuve en un pueblo en Japón. Partamos de la base. No sé lo que es Japón sin las ciudades masivas, llenas de turismo. Y para que vean realmente que estamos en un pueblo, miren lo que es esto. Miren la tranquilidad que se maneja. Acá me pongo un terrenito, pum, piscinita. No me hagan caso. Yo sé que este panorama no favorece mucho, pero lo que tengo acá enfrente les va a volar la mente. Es que ya quiero dar vuelta a la cámara y mostrarles, pero primero les quiero decir cómo me siento yo. Hace un año vine a este país con la esperanza de poder ver lo que tengo acá enfrente, pero no lo pude hacer, no lo pude lograr, porque no me dio chance, no me dio tiempo, no me dieron los días para poder venir a un pueblo como este. Entonces me quedé con las ganas, pero amigos, estoy cumpliendo un sueño y no les estoy mintiendo. Me gustaría enfocarme a mí ahora mismo, pero la sorpresa que está ahí atrás no se las puedo develar aún. Me gustaría hacer hincapié en la tranquilidad de este pueblo que, a ver, no vi a nadie en todo lo que va de la mañana. Es tremendo lo que tengo acá enfrente. La estoy haciendo muy larga, ¿no? Pero primero déjame desahogarme. Le voy a decir una cosa, desde pequeño soñaba con visitar Japón. Para mí era como algo muy lejano, algo como... ¿Viste cuando soñás despierto y decís, va, ojalá algún día? No creo, es muy complicado, queda muy lejos, la situación está complicada. Entonces siempre quedó como en un ojalá, ¿viste? Algún día. Eso habrá sido hace como unos 10 o quizás mucho más años. Y estar acá, la verdad que me emociona bastante. Este video va a ser hecho con toda la fuerza de mi corazón, por más cursi que suene, porque tenía muchísimas ganas de visitar este lugar. Y hoy en día se me dio y puedo hacerles un video para que ustedes también lo disfruten conmigo. Entonces, ahora sí puedo decirles dónde estamos. Amigos y amigas, bienvenidos a Fuji-Kawaguchiko, el pueblo por excelencia para poder ver, para poder avistar el magnífico monte Fuji. Si no fue una de las intros más espectaculares que hice, no lo sé. Y mira que yo te podría buscar un panorama un poco más bonito, pero esta es la realidad, a ver. Hay gente que hasta no encontrar un buen spot no empieza a grabar. Yo empiezo a grabar desde donde estoy parando. Que por cierto, es este complejo, es un complejo de departamentos, podríamos decir. Está buenísimo. Ahora después les muestro el departamento. Primero vamos a hablar todo sobre el Fuji y sobre el pueblo en donde estamos, que es muy complicado de mencionarlo. Fuji-Kawaguchiko, que en realidad los locales lo conocen como Kawaguchiko. Y estoy pensando seriamente en colocar una carpita acá. Nada, mentira, no me hagan caso. Hoy nos vamos a tomar el día, amigos. Vamos a explorar el pueblo. No hay un tema. Vieron que siempre hablamos de cuestiones. No, hoy no hay. Hoy se trata de disfrutar así bien de chill. Porque encima miren lo que tengo disponible para pasear. Resulta que en este hospedaje que recién saludé al dueño, y bueno, no me estará entendiendo porque hablo en español, está acá al costadito, tengo disponible bicicletas. Así que buenísimo, súper copado. No recuerdo cuál era la mía. Era una verde que tenía un coso de Buzz Lightyear. Esta es mi bicicleta. Ahora les voy a mostrar cómo se destraba y cómo se traba, porque es buenísimo el sistema de seguridad que utilizan acá. Igual esto está de onda porque literalmente no sucede nada, no pasa nada acá. Así que amigos, hoy vamos a recorrer el pueblo por excelencia para ver el monte Fuji. Y lo vamos a hacer en bicicleta, así que les puedo mostrar completamente toda la experiencia. Les quiero mostrar cómo funcionan. O sea, miren la llavecita, re cute. Así, como ven, está trabado, pero yo coloco la llave, tuki, ahí se abrió y resulta que la llave no la puedo sacar. Así que tengo que irme con esto puesto. De todos modos está bastante seguro, así que no se va a salir. Medidas de seguridad Made in Japan. Me encanta encima todo, o sea, es muy japonés. Todos los detalles que le ponen, no sé, es como muy fachero, muy estético. Miren este mural. Me encanta. Y acá, como verán, estoy yéndome del alojamiento. Hoy vamos a ser japoneses por un día, básicamente, porque acá andan muchísimo en bicicleta. Y más
estas bicicletas. Estas son las bicicletas por excelencia de Japón. Realmente, me gustaría que una simple GoPro le hiciera justicia al monte Fuji, pero lamentablemente no le va a hacer. Ni siquiera grabándolo con el celular. Aunque le haga zoom, no se puede explicar lo gigante que es. Y esquivando balas con mi bicicleta. Cantaba esa acá en un pueblo de Japón, ¿viste? No sé cuánto voy a poder ir grabando y andando en bicicleta, porque encima que acá manejan al revés, tengo miedo realmente de encontrarme un auto. Porque estas esquinas son pegrilosas. Miren lo que son las casas típicas de acá. Son más grandes respecto a Tokio, obviamente, y a Osaka y a cualquier otra ciudad. Este es el verdadero Japón, podríamos decir. Miren lo que es esta casa. Wow, son realmente terrenos muy grandes y estoy yendo de esta mano cuando tendría que venir de este lado. Si algo aprendí acá es siempre mantener tu izquierda si vas a manejar, ya que acá, para los que no saben, se maneja al revés respecto a Occidente. Bueno, menos Gran Bretaña, y es la tranquilidad. No tiene precio, amigos, Mirá que Japón es tranquilo, pero un pueblo ya se pasa de tranquilidad. Espero que del otro lado me estén viendo con unos matecitos, un cafecito, vasito de agua. Si estás comiendo, desayunando, almorzando, lo que sea, buen provecho, amigo mío, amiga mía. Relájate que hoy te saco a pasear por acá. Ni más ni menos que en el lugar más soñado para mí de Japón. Estoy viendo acá el monte Fuji, no tiene sentido lo grande que es. Hasta me da bronca que la cámara no le pueda hacer justicia. Plan del momento, ahora los voy a llevar a un viewpoint, a un punto de vista, vamos a decirlo así, un mirador que es el más famoso de acá, se llama Chureito Pagoda. Por suerte creo que es gratuito, pero va a costar subir hasta allá, así que vamos a meterle ganas. Porque este video se trata de mostrarte miradores, no simplemente admirarlo desde la calle. Bueno, estamos en Fuji Kawaguchiko, vamos a decirle Kawaguchiko, porque es muy largo el nombre. Este es, tengo entendido, como el pueblo por excelencia para ver el monte Fuji. Que el monte Fuji no es que sea una montaña, es un volcán y está activo. Ahora después vamos a hablar cuándo fue la última erupción y más datos. Pero bueno, también es el punto más alto de Japón, con casi 3.800 metros de altura. Momento, punto y aparte para la tranquilidad del pueblo. Es que yo lo voy a remarcar todo el rato. Estoy muy acostumbrado a estar quizás en Tokio, en Osaka o en ciudades muy grandes, pero venir acá me vuela literalmente la mente lo tranquilo que puede llegar a ser. Y bueno, ¿cuántas personas viven acá? Y, a ver, según tengo entendido, no viven más de 30.000 personas. Según el último censo, que fue en el 2024, creo, vivían un poco más de 27.000 personas. Así que es un pueblo tampoco tan pequeño, minúsculo, de 100 habitantes como ya visitamos, sino que es un pueblo ahí, ya como tirando a ciudad. Las máquinas expendedoras no pueden faltar. Qué recorrido distinto, Mira, mira, te estoy sacando a pasear por Japón en bicicleta. Re emocionado el tipo. Es que real, me siento japonés. El japonés va en bicicleta, ¿entendés? Y qué importante es saber acá manejar al revés, porque yo tranquilamente podría haber ido de esta mano y me chocaba con esa camioneta. Lo que sí me salva la vida son estos espejos, que literalmente ves que vienen en las esquinas. Si no, no sabría qué hacer, Como atractivo principal acá, primero es admirar el monte Fuji. Que no paramos de ver volcanes, Hace un par de videos atrás, bueno, hace bastantes videos atrás, vimos los volcanes en Chile también. Tiene mucho parecido al volcán Osorno. Y miren la seguridad que hay acá, que llevo el teléfono prácticamente ahí. Venir acá es ver el monte Fuji, pero también ver un lago que es muy precioso. Se llama el lago de Kawaguchiko. No se mataron pensando el nombre, ¿no? Luego muchos miradores para poder ver al monte Fuji desde diferentes perspectivas. Ya que bueno, no es precisamente pequeño, se puede ver desde gran parte de Japón. ¿Por qué te digo gran parte de Japón? Porque literal lo podés ver, o sea, desde Tokio. No tuve chance de verlo desde Tokio, así que lo pueden apreciar desde donde quieran. Y acá se hace notar que es turístico, ya que el hospedaje me salió bastante caro. Creo que me salió algo así como de $96 o $98 la noche. Pero después les muestro el departamento, está bastante bonito, no me quejo de nada, Aparte te dan bicicleta, te tratan re bien, no, son un amor. ¿Qué más podés hacer acá? Aparte de ver el monte, aparte de ver el lago, básicamente estar en el pueblo, o sea, tener una experiencia más local. No te digo que vas a socializar con la gente acá porque, o sea, no hablan inglés, cero inglés, yo tampoco hablo inglés, o sea, como que la tenemos un poco difícil, ¿no? Pero te vas a poder sumergir en la tranquilidad y hospitalidad de las personas que te atiendan. Hay un trato distinto, acá va todo como un poco más lento, ya se dieron cuenta. Pero la frutillita del postre, la cereza del pastel, como dicen en otros lados, es subir a la cumbre del monte Fuji. No se los voy a negar, amigos, ahí está un poco complicado. Lamentablemente no es la época ahora, ya que solamente se puede hacer cumbre los meses de julio, agosto y septiembre. Así que no hay chance, eso no lo vamos a poder hacer. Lo quería hacer, pero no se puede. Así que se los debo. Vamos a tener que volver, así subimos a la cima. Re plaga. Igual yo digo jodiendo y después aparezco acá, Qué placer andar en bicicleta
por acá. Dios, no se salteen esta parte si pueden. Vamos hacia el mirador más icónico de acá, amigos. Acompáñenme. Qué lindo poder hacer este video. Qué lindo traerlos acá conmigo. Justo pegado a la calle un cementerio. Esto nunca lo vi, ¿eh? Miren lo que son las tumbas. Qué bien cuidado que está. Al menos acá. Los arbolitos. Todo, se ve que acá lo limpian, acá sí tiene mantenimiento. Wow, ¿ustedes vivirían acá? Pensar que ahí están las casas, ¿eh? O sea, miren, es el barrio pegado al cementerio. Están las casas, no hay un muro, un paredón. Miren esta tumba con el monte Fuji ahí. ¡Qué locura! Acá arriba va la autopista, que por suerte la estamos esquivando, porque si no, va a ser un poco complicado. Bueno, amigos, estamos llegando. Tenemos que ir para allá, arriba, así que vamos a ver qué nos depara la montaña. Ok, amigos, llegamos. Este es el parking. Creo que es gratuito, quise pagar y acá está cerrado. Ok, hay que ir aprontando los pies. Menos mal que tengo un calzado cómodo. Re que no, pero bueno, me acompañaron en todo el viaje. Creo que venir a estos lugares es como para otra segunda chance, como para otro segundo viaje a Japón. Ya que lo primero, como lo fundamental, es conocer Tokio y las grandes ciudades. Como ya lo conocemos, quiero algo un poco más tradicional. De todos modos, todos extranjeros los que están acá, He escuchado a varias personas de Latinoamérica, así que vamos, mis hermanos. ¿Cómo es esto del turismo, no? De no ver a nadie, a ver un montón de personas con tours organizados. Wow, eso está reventado, Vamos a ver la vista, al menos desde acá del monte Fuji. Wow. Cuando yo les digo que es imponente, háganme caso, es imponente. Lamentablemente este video no le va a hacer justicia, pero hago lo posible. Acá hay un lugarcito. Wow. Amigos, miren lo que es. Tremendo. Y eso que está tapado con nubes, Es muy usual que se le hagan estos sombreritos al monte, pero igual se admira muchísimo. Yo no lo estoy viendo desde la cámara, lo estoy viendo con mis propios ojos y es tremendo, es majestuoso. Ok, hay que seguir subiendo. Estoy transpirando ya. Acá mi compa también está blogueando como yo. Miren qué interesante esto, Pueden haber osos. No sé cuántos escalones son, pero la gente lo está sufriendo, Mi compa se queda a descansar acá. Yo sigo. No damos más. Nos quedamos a mitad del camino. No, está dificultoso esto. Al fin, amigos, llegué. Bueno, eso es una pagoda. Cuando lean pagoda en Google Maps o donde sea acá en Japón, significa que son esos edificios y la foto clásica se hace desde allá. Estaba derrotado de gente, pero acá la onda es venir y disfrutar, no llevarse una foto. Yo me llevo un recuerdito con este hermoso video de YouTube. Por cierto, desde acá también se puede admirar el volcán. Miren lo que es esto. Wow, o sea, dimensionen, porfa, dimensionen. Miren la ciudad ahí por debajo y el monte, o sea, lo tapa justo la nube en la cima, pero imagínense lo imponente que es. Yo ya no sé cómo decirlo, cómo poder transmitirlo. Creo que no se va a poder transmitir como realmente lo estoy viviendo. Me hace acordar un poco también al Monte Etna, creo que así se llama, que queda en Nápoles, en Italia. Que literal está en Nápoles, ahí abajo, y el volcán ahí atrás, que lo ves desde todos lados. Son bastantes escaleras, son muchísimas, son más de 100 escalones seguro. Por cierto, el Monte Fuji tiene casi 3.800 metros, 3.776 para ser más exacto. Y así como es un volcán, también es el punto más alto de todo Japón. No hay lugar más alto que el que está a mis espaldas. Así que no estamos en cualquier lugar, estamos ante una eminencia. La última erupción data de hace un poco más de 300 años, en el 1708 creo. Y como bien les digo, es un volcán que está activo pero con bajo riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a erupcionar de manera violenta y que la gente puede predecir cuándo lo va a hacer. Bueno, la gente no es como que yo te voy a decir cuándo va a suceder, sino los expertos, ¿no? Y miren qué interesante, tenemos wifi gratis. Mirá, qué loco, Hay monos, mira, no alimenten a los monos. Y también tener cuidado con los osos. ¿Qué tipo de osos habrá, no? Miren la pagoda, lo que es, amigos. Qué bonito, muy japonés. En Kioto está lleno de estos edificios. La gente acá descansando, echándose su lunch, su almuerzo. Qué lindo día que nos tocó también. Por cierto, yo sé que tiene nubes. Perdón, no nos pusimos de acuerdo y el Monte Fuji dijo, hoy para el video voy a tener nubes. Lamentablemente eso no lo manejo, amigos, así que bueno, tocó verlo con nubes hoy. Pero ¿saben qué? Tengo tomas en donde el Monte Fuji está completamente despejado. No es mi primer día acá, ya es el segundo. Y ayer cuando vine estaba completamente despejado. Calculo que hoy vamos a tener un lindo atardecer, así que creo que lo vamos a poder ver despejado también. Bueno, la naturaleza hace lo que quiere, yo no puedo prometer nada, pero despejado no saben lo que es. El cráter que tiene es gigante. Pensar que en verano se puede ir ahí. Desde acá se ve espectacular, y no hace falta ir al edificio principal para sacarse la foto. Wow, qué hermoso.
Y encima me traje los mates. Venir acá a la Chureito Pagoda es sacarse la típica foto. Yo no creo que me la haga porque hay mucha gente, pero para que lo tengan en cuenta si a ustedes les gusta mucho las selfies. Igual creo que este es el punto, el mirador más famoso del monte Fuji en todo Japón. Así que yo recomiendo que no se lo salteen. Si bien pueden venir acá y no tomarse una foto, pueden venir y admirarlo, que es tremendo. Miren lo que es la pagoda y el monte Fuji allá. Wow, pero como les digo, si quieren la foto perfecta va a estar un poco complicado, ¿eh? Estamos en Shinjuku, hora pico. La cantidad de fotos que cagué no tiene nombre. Pero bueno, este es el panorama, amigos. La foto típica es acá. Imagínense esto lleno de cerezos en primavera. Precioso. Wow. Hace frío, y acá no es precisamente caluroso el ambiente. Anoche llegó a ser menos 1 grado. Si me ves de Canadá capaz no es tanto, si me ves de Suecia tampoco, pero para mí viniendo de Buenos Aires es un montón. Antes de ir a buscar mi bicicleta, amigos, si ustedes quieren apoyar el video ya saben qué tienen que hacer. Simplemente dejándose un like hacen más que suficiente. Y está de más decirles que si se quieren suscribir al canal lo pueden hacer de forma gratuita. Formá parte de la familia, te invito, es gratis. Y si quieren ver el detrás de escena, lo que no sale en YouTube, síganme en Instagram, los viajes de Nico Villa. Así ven en tiempo real también en dónde estoy. Cuando se suba esto de Japón, no estoy más en el país. Bueno, vamos abajo. Por cierto, ¿de qué vive la gente acá en este pueblo? A ver, básicamente vive del turismo y también de la agricultura, así que van a ver muchos campos con mucha siembra acá. Miren qué bonito camino, está todo bastante bonito acá. La gente, nada más, la gente que está con lo último, con el último suspiro. Me pasó lo mismo a mí, nada más, se me salió un pulmón con un riñón por la boca ya. Así que sí, la gente vive del turismo y lo hace notar, los precios son más caros, ya sea en hotelería, como en restaurantes, como en cualquier cosita. Tampoco exageradamente caro, o sea, tampoco te están metiendo la mano en el bolsillo, pero es entendible, los lugares turísticos son así. Y me sorprendió que este lugar sea gratis, tranquilamente pueden cobrar el acceso mínimo unos $5 y se llenan de plata, pero no, es gratis, gratirola, así que bueno, re bien. Mirá, mentalidad de tiburón, pongo un funicular, subimos, pagamos el funicular, pagamos la entrada, nos hacemos millonarios. Voy a proponerle ese trato al gobierno de acá. Pero bueno, por ahora es gratis y espero que lo siga haciendo, así ustedes pueden venir y disfrutarlo como yo lo vi. Es curioso el fenómeno de las nubes que se forma arriba del volcán, pero es muy usual, es como que es una lotería. Según tengo entendido, la mejor época para ver al Fuji sin las nubes es ahora. Pero bueno, justo hoy tocó que tiene el sombrerito de Howard. Ya les digo, ayer vine y no lo tenía, estaba completamente pelado, estaba completamente liso, no había ni una gota de nube, nada. Así que bueno, tengo la dicha de poder haberlo visto así y esperemos tener la dicha hoy. Esperemos que se despeje porque eso puede irse en cualquier momento. De todos modos no nos quedamos con las ganas, lo vimos bastante bien y le dejé muchas tomas, así que la estamos haciendo completita. Cuestión, el departamento me costó 96, 98, $100 por ahí y les prometí que les iba a mostrar, así que en lo que voy a buscar la bici les dejo el clip del departamento. Para los curiosos, este es mi hospedaje, es medio raro, pero bueno, vayamos por partes. Acá tenemos un microondas, una nevera, heladera, pava eléctrica, como agradezco esto siempre. Bueno, cosas básicas. Todavía no sé dónde se prende la cocina, pero bueno, esta es la cocina de inducción. Lo que importa es la habitación, ¿no? Que es bastante grande, bastante extensa. Acá un lugar de trabajo con una televisión que muy probablemente no la utilice. Y una especie así como de cama cucheta, como decimos en Argentina, pero no es cucheta. No sé cómo explicarlo, pero bueno, buenísimo. Mirá el escaloncito ahí, para que te subo, para que no salte y la rompa toda. Una lavadora, afuera tengo la secadora que cuesta 100 yenes cada secado. Y calculo que esto es la ducha. Tiene pinta de baño, pero no, esto es una ducha. ¿Cómo abro esto? Se abre para adentro. Realmente son primeras impresiones, amigos, Sí, efectivamente es una ducha. Lo bueno de las duchas japonesas, miren esto, que bueno, la ducha está ahí, tiene una bañera, acá también te podés bañar y de ahí vas regulando, o sea, ahí elegís si querés que salga desde la canilla o si querés que salga desde la ducha, el agua. Bueno, siempre acá en Japón te dejan shampoo, shower gel, te dejan acondicionador, buenísimo. Y también tiene incluido un sillón que es donde estoy sentado. Realmente son primeras impresiones, miren cómo estoy vestido de un video anterior. Así que bueno, está cómodo. Lo que sí salió bastante caro, bastante salado, no sé por qué, y era de los más baratos. Pero bueno, ya están viendo el video y están viendo que vale la pena venir acá, ¿no? Aparte estoy en medio de un pueblo, estoy tranqui, el alojamiento es grande, hay wifi, tengo mesa de trabajo. No puedo pedirle más a la vida. Continuamos. Bueno, acá estamos con la maleducada. Acá llegó el repositor. Vamos a tener que hacer un poquito de espacio. Yo justo que me iba a comprar una bebida. Para los que no sabían cómo reponen las bebidas, no es que nacen acá,
sino que acá viene el señor y lo repone. Vamos a tener que dejarlo laburar tranquilo. Vamos para el lago Kawaguchiko. ¡Epa! Se asentaron un poco las nubes. Si vos te fijas, el clima dice que está completamente soleado. Mentiroso. Tengo como 30 minutos de viaje en bicicleta, así que vamos a darle. Bueno, miren lo que es un barrio, un pueblo de acá en Japón. Esta es otra parte igual, Estoy bastante de lejos de donde arranqué el video. Y miren qué pintas, Lo que sí, capaz tengo que resaltar, o sea, como para mal, pero tampoco wow, re mal, es que en la vía pública hay mucha vegetación que crece alrededor de las veredas, las aceras, la calle, como que no está muy bien acondicionado. Ven, por ejemplo, esto está como todo así levantado, como que le falta una cortadita de pasto, pero después nada más, pipón, pipón, lo que hablábamos de las siembras. No sé qué están sembrando acá, pero bueno, qué tranquilidad, El tumulto turístico ya desapareció. Y estos árboles son muy clásicos acá. Lo van a ver en casi todas las casas. A mí me encanta, no sé qué árboles son. Yo diría bonsái, pero capaz le estoy errando. ¿Ven? Están por todos lados esos árboles. A ver, este es como otro, son tipo pinitos. Mirá, tienen como esas copitas a lo Carlitos Balá. Esto es típico, una casa típica japonesa es esto. Para que no piensen que todos viven en departamentos hacinados de 9 metros cuadrados. ¿Qué hace? ¿Voy por un túnel? Acá va a ser imposible hablar, así que nos vemos a la salida. Bueno, no hay tantos autos, se puede hablar. La infraestructura, ¿no?, que hay acá. Pensé que iba a ser un pueblo un poco olvidado, pero al final, miren, tenemos un túnel que pasa por debajo de una montaña. Toma pavos. Y miren cómo prende luces mi bicicleta a medida que pedaleo. ¡Qué olor a combustible! ¡Bueno! Cuando yo les dije que no iba a poder hablar, me refería a esto. Media hora después, 2500 metros, salgo. Madre mía, lo que me costó y cuánta contaminación que puede haber en un túnel. Todo esto no sé si es polvo o es producto de la combustión. Mucho olor a gasolina. Siento los pulmones completamente tapados por combustión. Nunca más paso por un túnel así. Un poco de aire fresco. Realmente me estaba muriendo encima. Un calor, media hora para cruzar eso. No importa, después va a ser una anécdota, cabrón. Al menos de acá está un poco más despejado. Claro, me crucé toda la montaña. Te portaste bien, maleducada, Con tu llaverito acá del Buzz Lightyear y del Woody. Ahí ven, para que vean, es lo que yo digo. Hay como vegetación que sobresale en las vías públicas. Nicolás, pero en Argentina. Ya sé que en Argentina también. Pero así como digo las cosas buenas, también tengo que decir estas cosas, ¿no? Miren lo que es esto. Me limpié las manos porque las tenía súper sucias del túnel. Y miren lo negro que salió este papel. No tiene sentido. Cuánta contaminación que pueda haber, Bueno, y otro dato a destacar es que, ¿ven todo esto? Es sal, porque acá cae nieve. Tenemos suerte de que no caiga nieve justo ahora ni estos días. Así que tuvimos suerte. ¿Te imaginas andar en bicicleta con nieve? Voy a conocer a San Pedro lo más rápido posible. Me pego un palo. Lago Kawaguchi, con todos los mocos encima y con la maleducada. Bueno, espero que estén disfrutando el video, amigos. Yo me estoy dando un lindo paseíto quemando calorías, quemando el pollo frito que me clavé. Está como un poquito seco acá, ¿no? Parece cuando te vas al Cusco, que está todo así, las terrazas de Machu Picchu o esos lugares. ¡Perú! ¡Qué bonito! Ojalá algún día podamos volver. Fue de los primeros, en realidad fue el primer país que visité y grabé vlogs. El lago al que vamos a ir ahora no es el lago más grande de Japón. Allá le habré mostrado tomas y se veía grande, pero no es el lago más grande de Japón, ni tampoco el más profundo. Tiene 15 metros de profundidad nomás. Igual con 15 metros de profundidad te digo que te cagás ahogando, a menos que seas Aquaman. Ah, miren, por acá hay todo hospedajes chetotis, Mirá, Base Camp. Son como tipo casas container. Y allá enfrente tenés tipo como glamping para que veas las estrellas. No saben lo que se ven las estrellas de acá, Yo ya lo vi anoche. ¡Pah! Pipón, pipón. ¿Cuánto saldrá la noche en uno de estos lugares si yo estoy pagando $100 casi? No me quiero imaginar. ¿Cómo me hace falta una bici eléctrica? Che, el Monte Fuji se tapa cada vez más. ¿Qué vamos a hacer? La naturaleza hace lo que quiere. No podemos controlarlo. Pensar que hay gente que se enojaba ahí porque no tenía la foto perfecta. Porque el Fuji estaba tapado de nube. Bueno, dale, mandale un mensaje. Mañana cambia el estado de ánimo el Fuji y se pone todo limpito para vos, querido. Miren qué lindo que son los buses. Por cierto, ¿cómo llegaste acá, Nicolás? Hay un video en donde les mostré de manera detallada cómo llegué. Así que los invito a que lo vean. Que también mostré el tren bala. O sea, es como que di un montón de detalles. Mostré varios transportes públicos. El metro, el tren bala, los buses. Así que vayan a ver ese video que está súper interesante y les muestro cómo venir acá. Por cierto, si ustedes quieren venir acá desde Tokio, desde la estación de Shinjuku, hay un bus directo. Cuesta 2500 yenes me parece y en 2 horas están acá. Así que puede ser una escapadita de un día desde Tokio. Yo decidí venir y quedarme un par de días. Y con ustedes, damas y caballos, señoras y señoritos, el lago Kawaguchiko.
Wow. Qué lago bien bonito, Ahí tenemos el monte Fuji, está tímido con las nubes arriba. Ya tenemos más montañas, Bueno, este es un paseo extenso, así que vamos a darle un recorrido. Lo que pedalé no tiene sentido, amigos, voy a serles muy sincero, me duele todo el ojete. Pero bueno, al que quiere celeste que le cueste, ¿no? Qué mejor que poder pasear en una bicicleta en un pueblo de Japón. Bendecido por la vida. Por cierto, el monte Fuji, lo que llama tanto la atención es que hay muchísimos volcanes en todo el mundo. No es que es el único volcán que también hay en Japón. Incluso creo que el volcán más impresionante de acá es una isla volcánica que queda básicamente en medio del Océano Pacífico y pertenece a Japón. Pero lo que llama la atención de este volcán es su forma tipo cónica perfecta, que lamentablemente desde acá no lo podemos apreciar, pero ahí les estoy dejando tomas de cómo se ve despejado y literal parece un cono. Bueno, un cono bastante gigante, ¿no? Lo que hace que sea demasiado fotogénico. Pero eso no queda ahí, es tanta la importancia de este volcán, es tan importante su figura que aparece en el billete de 1000 yenes de Japón. Que a ver si tengo un billetito. Mirá vos qué interesante, tengo 2 billetes de 1000 de diferente modelo. En este primero podemos ver que el monte Fuji está ahí, junto con un lago, que no tengo idea si hace referencia a este lago. Y en el otro se ve mucho más pequeño, ahí si le hago un poquitito de zoom, pero está con unas olas, que no son cualquier olas, sino que estas olas tienen como una importancia, o sea, la van a ver en varias obras. La de datos que te estoy tirando, ¿no? Salís de este video y te vas corriendo a tu amigo, che, ¿sabías que el monte Fuji está en el billete de 1000 yenes? Mejor no lo hagan, van a quedar muy raritos. Pero aprendiste algo nuevo hoy. Bueno, hagamos este paseo, a ver qué onda. Me traje los mates para tomarlos, obviamente. Wow, acá hay como restaurantes, hay hoteles. Miren qué bonito que está acá, A pesar de que sea invierno y esté todo peladísimo como este árbol, se ve todo muy bonito acá. Dicen que este es el mejor lago para venir a ver el monte Fuji. Wow, qué imponente. Cuestión que hay 5 lagos que rodean al volcán. Este es uno de los 5. Dicen que es el mejor. ¿Y saben qué? Con el temita de la escalada, no es que van 2 o 3 personitas a hacer cumbre. Se dice que más de 200.000 personas al año vienen para hacer cumbre en el monte Fuji. Pero solamente en la época establecida que yo les digo que está permitido. O sea, de julio a septiembre. Incluso saben que se rodó un comercial de Domino's Pizza en donde un repartidor subía hasta la cima del monte Fuji, que efectivamente subió hasta la cima, a llevar un pedido, a llevar una pizza. O sea, ¿con qué fin esto? Básicamente para demostrar de que Domino's llega a cualquier lado y que son recapos. Y antes estaba un poquito más estricto el asunto, ya que solamente podían subir hombres debido a las creencias religiosas de la época. Las mujeres pudieron acceder al monte Fuji a partir del 1868. Yo sé que pasaron bastantes años, pero bueno, el monte está a millones, así que imagínense, ¿no? Me mata la historia del chabón que llevó la pizza allá arriba. Capo total. ¿Le habrán dejado propina? Dado que acá en Japón no se deja propina. Me vuela a la mente eso. Esto va por ustedes, chico, ¿qué pasa que no te sé la montanita? Montanita, ni qué montanita. Acá se toma el mate como viene, papá. Tuki, un éxito. Con esta vista. De lujo, papá, los mejores mates del mes. ¿Vos te pensás que los gauchos, en su época, le hacían montanita al mate? No, querido. Porque hablaba así, ¿no? Qué loco, ¿no? Los gauchos tomando mate con una pava que andás a ver de dónde la sacaban. La pava ahí toda oxidada, toda reventada, la calentaban a facazos. El mate que andás a ver qué cuenquito usaban. Y la bombilla tan tapada del modo que nunca lo lavaban. Y vos querés hacerle montanita. Nah, yo le hago la montanita a veces. Además que ahora me da fiaca y el mate es muy pequeño. En fin, hay que disfrutar de esto nomás. Hay que disfrutar. Ya se me van dejando un me gusta. No por mí, sino por esta hermosa vista. La mejor vista que vas a ver hoy. Y lo viste totalmente gratis. Por ustedes. Los quiero un montón. Y bueno, alguno va a tener la duda de cómo está el agua. Yo calculo que va a estar calentita, tipo caribeña, como el mar de Punta Cana. Ay, 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 ay. La más fría que culo de pingüino esto. Por cierto, ¿sabían que el agua que se consume acá, o sea, el agua de canilla, viene del monte Fuji? Es muy curioso. Desde el hospedaje hay un cartelito que dice Drinking Water from Mount Fuji. Sí, mira, tomé agua del monte Fuji. Qué bien. Los amigos ahí echando la pesca, a ver qué sacamos, alguna truchita. Bueno, amigos, les dejo el último panorama del monte Fuji hacia el atardecer. Y ahí abajo que están los novios. Que viva el amor. Se están cagando de frío, pobre. Miren esto,
Qué atardecer, papá. Vamos que les quiero contar algo interesante. Todavía sigue esto, ¿eh? Me puse la campera porque me estaba muriendo de frío. Literal iba a quedar duro del frío. Duro como rulo de estatua, duro como bandera de chapa. Miren, les comento algo, un tipcito. Estos árboles son cerezos. Cuando es primavera, todo esto se pone rosado. Así que realmente les recomiendo venir para acá en temporada alta porque lo van a pasar bomba y se van a llevar las mejores fotos. No digas que no te avisé. Yo ya cumplí un sueño. Yo ya vi el monte Fuji. Qué atardecer, papi, ¿eh? Me estoy devolviendo porque la temperatura baja muy de golpe acá, realmente. Y voy a llegar muy rápido a 1 grado, 0 grados. No sé cuántos grados hace ahora mismo, ya lo chequeamos. Está un poco complicada la situación, ¿eh? 8 grados. Qué disfrute, pipi. Qué disfrute. Aunque haga frío, qué disfrute. Bueno, el que puede anda en Porsche. Y el que no, anda en una bicicleta con un patito. ¡Hay niveles! Y voy a hacer esto caminando porque está en subida y uff, me está matando. Hay muchos más miradores en Kawaguchiko, así que es cuestión de informarse y ver a cuál quieren ir. Chureito Pagoda, ese clásico no puede faltar, tienen que ir ahí sí o sí. No tanto por las fotos, sino más bien por una buena vista al estilo tradicional japonés, ¿no? Con la pagoda ahí, creo que no tiene precio. Es gratis, por cierto. Mañana seguiré el recorrido por acá. Yo ya cumplí un sueño, ya no sé qué decirles. Simplemente quería ver más de cerca el monte Fuji, o sea, ya lo vi ayer, lo vi súper despejado, así que yo puedo morir tranquilo. ¿Qué le pasaba? Re emoción, ¿viste? Los quiero un montón, amigos. Si quieren apoyar al canal, les dejo mi página de Ko-fi, mi página de Patreon. Escanean los códigos QR y dejan el aporte que ustedes quieran. De todos modos, para mí el aporte más valioso que pueden hacer es simplemente disfrutar de los videos. Con esta vista preciosa del monte Fuji, que tiene aún nubes en su cima, les digo adiós. Los quiero un montón. Cuídense y sean muy felices. Los sueños están para cumplirse. Chao.